¿Qué ocurre cuando un gobierno intenta contener el descontento apagando de golpe las principales redes sociales y declarando toques de queda en sus ciudades más importantes? En septiembre de 2025, Nepal se convirtió en un laboratorio extremo de esa combinación. El gobierno suspendió el acceso a 26 plataformas, entre ellas Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y X, alegando que no habían cumplido con un nuevo requisito de registro ante el Ministerio de Comunicación e Información. Sobre el papel, el objetivo era ordenar el espacio digital y asegurar la responsabilidad de las empresas tecnológicas. En la práctica, el movimiento llegó justo cuando las redes amplificaban campañas que exponían el lujo de los hijos de la élite política frente a la precariedad de la mayoría, alimentando un malestar que llevaba años acumulándose. El apagón digital no apagó el enojo, lo volcó a la calle. Miles de jóvenes, en su mayoría de la llamada Generación Z, salieron a protestar contra la censura y la corrupción en Katmandú y otras ciudades. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, munición real y detenciones. Distintas fuentes hablan de al menos 19 personas muertas en los primeros días de disturbios y cientos de heridos. Ante la escalada, las autoridades decretaron toques de queda en la capital y varias urbes clave, tratando de recuperar el control a la vez que el ejército se desplegaba para proteger edificios oficiales. Bienvenido a Geodominio. Al final de este vídeo esperamos haber ganado tu me gusta y tu suscripción. Empezamos. El intento de bloqueo terminó dando un giro político completo, la prohibición de las redes fue levantada, el ministro del Interior dimitió y el primer ministro K.P. Sharma Oli acabó dejando el cargo en medio de una crisis institucional con decenas de muertos y edificios gubernamentales incendiados. Nepal quedó como ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar un Estado cuando combina censura digital y restricciones físicas al movimiento, y de cómo esa mezcla puede detonar justo lo contrario de lo que pretendía: más protesta, más deslegitimación y más presión sobre el poder. La decisión de bloquear las redes no fue un gesto improvisado de una noche para otra, venía preparada desde semanas atrás. A finales de agosto de 2025, el gabinete aprobó aplicar la Directiva sobre el uso de redes sociales 2023, que obliga a las plataformas a registrarse en Nepal, designar un responsable local y aceptar un sistema de supervisión del contenido. El Ministerio de Comunicaciones dio un plazo de 7 días, hasta el 3 de septiembre, para cumplir esas condiciones. Facebook, Instagram, YouTube, X y WhatsApp y otras grandes compañías no presentaron la documentación a tiempo, solo servicios como TikTok o Viber habían pasado antes por el proceso. Con el plazo vencido, el 4 de septiembre, el gobierno ordenó a los operadores de telecomunicaciones bloquear 26 plataformas. En los comunicados oficiales se habló de combatir la desinformación, los delitos en línea y los discursos de odio, y de cumplir fallos previos del Tribunal Supremo que pedían regular mejor a las grandes tecnológicas. Organismos como el Comité para la Protección de los Periodistas y organizaciones de derechos digitales advirtieron de inmediato que el bloqueo iba más allá de la regulación y equivalía a un recorte generalizado de la libertad de expresión. Cuando las protestas se hicieron masivas y empezaron los enfrentamientos, la respuesta se trasladó de los despachos a la calle. La administración distrital de Katmandú impuso primero toques de queda parciales, que se ampliaron a más zonas de la capital conforme crecían los choques con la policía. Tras el asalto al Parlamento y los incendios en edificios oficiales, el ejército salió a las calles y se decretó un toque de queda indefinido para todo el área metropolitana y después para otras ciudades clave. El giro llegó el 9 de septiembre. Con decenas de muertos y centenares de heridos, el gobierno anunció el fin del bloqueo a las redes, prometió tratamiento médico gratuito a los heridos y compensaciones económicas a las familias de las víctimas, y creó comisiones de investigación sobre el uso de fuerza letal y sobre los casos de corrupción que habían alimentado el movimiento juvenil. En los días siguientes, las autoridades empezaron a levantar gradualmente los toques de queda, aunque algunas zonas sensibles quedaron bajo restricciones más prolongadas mientras se retiraban escombros y se reforzaba la seguridad alrededor de edificios gubernamentales. En paralelo, el aparato legal no se desmontó. El proyecto de ley de medios sociales 2081, que ya estaba en el Parlamento, siguió su curso. El texto plantea obligaciones de registro, oficinas locales de atención de quejas y amplias facultades estatales para ordenar la retirada de contenido, algo que organismos como la UNESCO y expertos en derechos humanos han señalado como un posible riesgo para la libertad digital si no se corrige su redacción. Desde finales de septiembre, Nepal está gobernado por un gabinete interino encabezado por una expresidenta del Tribunal Supremo con el mandato de organizar elecciones legislativas en 2026 y revisar los fallos institucionales que desembocaron en la crisis. Ese gobierno ha mantenido el levantamiento del bloqueo a las redes, pero no ha retirado la agenda regulatoria, defiende que es necesario algún tipo de marco para las plataformas, mientras la generación que lideró las protestas presiona para que cualquier nueva ley incluya garantías sólidas de libertad de expresión y límites claros al uso de toques de queda e interrupciones digitales como herramienta política. Fuera de Nepal, la censura y el toque de queda se interpretaron como algo más que un problema interno.
La mayoría de medios internacionales encuadró el episodio como un choque directo entre una generación joven hiperconectada y un gobierno que intentó controlar el descontento apagando sus principales canales de comunicación. En la prensa anglosajona, diarios como The Guardian y agencias como Reuters describieron el conflicto como unas protestas generación Z detonadas por el bloqueo de 26 plataformas y alimentadas por la indignación frente a la corrupción y el estilo de vida ostentoso de las élites. Subrayaron que la censura digital no solo cortó el acceso a redes sociales, sino que afectó al tejido económico y social de un país donde una parte importante de la población joven trabaja, se informa y se organiza en línea. Medios especializados en análisis político como The Economist presentaron a Nepal como un ejemplo extremo de algo que lleva tiempo gestándose en varias democracias frágiles, gobiernos que recurren a apagones parciales de Internet y restricciones a plataformas cuando sienten que pierden el control del relato. En ese enfoque, el bloqueo de redes no fue un hecho aislado, sino la chispa que hizo visible una frustración acumulada por años de promesas incumplidas, desempleo juvenil y percepción de nepotismo en la clase política. En la región, periódicos como The Indian Express y portales del sur de Asia pusieron el foco en dos ideas: el peso demográfico de la generación joven nepalesa y la importancia de las redes sociales para su vida diaria. Varios análisis remarcaron que casi la mitad de la población tiene cuenta en alguna plataforma, que una parte de los jóvenes genera ingresos en línea y que los contenidos que mostraban el lujo de los hijos de políticos actuaron como combustible para el estallido. Al Jazeera y otras cadenas internacionales con cobertura en Asia insistieron en el contraste entre el discurso oficial, lucha contra la desinformación, orden en el espacio digital, y la respuesta en la calle, marcada por pancartas que vinculaban directamente la censura con la corrupción. La narrativa dominante fue la de un intento de control que terminó volviéndose en contra del propio gobierno, al convertir una medida tecnológica en un símbolo visible de abuso de poder. En paralelo, plataformas de análisis y organizaciones de derechos humanos con sede fuera de Nepal, citadas con frecuencia por la prensa, hablaron de represión digital y de un uso desproporcionado de la fuerza. Human Rights Watch y Amnistía Internacional reclamaron investigaciones independientes y advirtieron que el bloqueo masivo de redes viola estándares internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información, un mensaje que muchos medios recogieron como cierre de sus crónicas. Espera, te robo 5 segundos. Geodominio está en 8 plataformas y somos un proyecto pequeño. Si puedes seguirnos en alguna, nos ayudas muchísimo. Sigamos con el vídeo. En conjunto, la lectura exterior osciló entre dos marcos. Por un lado, Nepal como caso límite de lo que ocurre cuando un gobierno confunde regulación con apagón. Por otro, Nepal como advertencia para otros países que consideran medidas similares en contextos de descontento social y desconfianza hacia la clase política. Esa segunda línea es la que abre la puerta a comparar el caso nepalí con intentos de censura digital en otros lugares. Para nosotros, geodominadores, el caso de Nepal deja algo muy claro. El derecho a la información no es un lujo ni un adorno democrático, es una infraestructura básica. Cuando un gobierno decide apagar redes enteras o encerrar a la gente bajo toques de queda por seguridad, no solo reduce ruido en Internet, sino que corta la posibilidad de vigilar al poder, de organizarse y de contar lo que está pasando sin filtro oficial. Para nosotros, geodominadores, la pregunta de fondo no es solo quién manda, sino quién puede seguir informado cuando las cosas se ponen incómodas. Comenta tu opinión y sigue a Geodominio para más.